¿Cómo están, amigos? Este es un programa de emergencia porque el Perú está en emergencia. En emergencia porque necesitamos entender la dimensión del problema de la violencia contra la mujer. ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches, Mónica. Luego de la marcha Ni Una Menos, que ha sido sin ninguna duda la más importante que se ha desarrollado en el Perú para defender los derechos de la mujer, los derechos en general, exacto, porque nunca hemos visto algo semejante, las agresiones a mujeres continúan en el Perú y todos nos hemos conmovido al ver lo que ha ocurrido el mismo día de la marcha, Mónica, en Tumbes. Efectivamente, en Tumbes una muchacha de 20 años ha sido literalmente masacrada por este sujeto que decía ser su pareja. La fue a buscar a su oficina y la masacró. Y esta es la historia que tenemos de Milagros Rumichi, desfigurada. Vamos a dar detalles de cómo están las cosas en este momento. El sujeto, que se apellida Feijó Mogollón, Carlos Feijó Mogollón. Carlos Jesús Feijó Mogollón. Está fugado y en este momento todas las alarmas en la policía están sonando y se ha cruzado la frontera. Estamos seguros que de la hermana República de Ecuador también la policía estará al tanto, porque me imagino que estarán coordinando con la policía del Perú. Pero no lo tenemos todavía. Es bueno recordar la razón de la agresión y justamente toda esta movilización nacional había animado a Milagros a finalmente ir a denunciar a su pareja, que era un agresor sistemático, que le quitaba el dinero, que la agredía. Y miren lo que pasó, y miren lo que ocurre cuando las autoridades o no están preparadas, o son muy débiles, o a veces cómplices, porque ni la policía puso cartas en el asunto, ni la fiscal, perdón, el médico legista, que ha estado a la altura, ¿no?, de la circunstancia. Exacto. A mí me parece impresionante. Han determinado que las lesiones son leves cuando todos hemos visto las imágenes aterradoras de esta mujer que ha sido, como bien dice Mónica, masacrada y que está irreconocible en este momento. Muy bien, vamos a ver este caso de Milagros. ¿Quién es la persona que te ha agredido? Carlos. Feijó, yo. Carlos Feijó Mogollón. Ajá. ¿Qué cosa es él? ¿Un delincuente? El algo de la municipalidad de Tumbes. No paraba de decir el nombre del sujeto que acusa de desfigurarla a golpes. Su expareja, y con quien tiene un hijo, la dejó así. Me quiso matar. Te quiso matar. Porque yo ya no quería estar con él. Y me dijo, Perco. En estas fotos vemos a Milagros Rumichi Saavedra hace unos días. Esta es la imagen de ella hoy, tras el ataque del sereno Carlos Feijó. Que lo metan cuántos años a ese desgraciado, porque eso no se va a quedar así, porque todo lo que le han hecho a mi hija, porque toda la vida le ha hecho la vida imposible. La joven fue encontrada malherida y casi inconsciente en un paraje de Villa San Isidro en Tumbes y reconocida inicialmente por el photocheck de su trabajo, que estaba manchado de sangre. Está bien desfigurada, mi hija, que me he quedado impresionada de verla, mi hija, cómo está. El marido le ha hecho eso. La policía busca a Carlos Feijó por intento de feminicidio, mientras que los médicos tratan de salvar la visión de la joven, quien se encuentra con múltiples traumatismos, uno de ellos oculares. Bueno, la impotencia de la madre se puede ver a todas luces, pero esto ha generado también una impotencia nacional. Veíamos las miles y miles de personas que se congregaban en esta marcha y de cada una de ellas salía una historia, ya sea personal o una historia que conocían de violencia contra la mujer. Acá hay un tema estructural que tenemos que tener en cuenta. Esta mujer, esta chica de 20 años, fue el día 11 de agosto a la comisaría para hacer la denuncia. Hubiera evitado, si esa denuncia hubiera corrido de una manera adecuada, hubiera evitado ver a esta chica en esa circunstancia. Y ahora lo que tenemos que hacer como sociedad y como Estado es responder a todos estos casos, que es lo que nos movilizan en este momento a hacer un programa de emergencia. En la edición de hoy del Diario del Comercio, Mónica, el humorista Andrés Cederi graficaba esta situación de una manera brillante. La mujer denuncia al gorila que la agrede frente a más gorilas, ¿no? Frente a más iguales. Desgraciadamente, las mujeres, cuando van a denunciar ante un policía, ante un fiscal, cuando se someten a un peritaje médico legista, lo único que encuentran es una pared de indiferencia y sanciones leves que obviamente no se condicen con la dimensión de la indignación popular. El Poder Judicial puso sus pancartas de que acá estamos en contra, acá rechazamos, sí, claro,
pero todos estos criminales que están sueltos los han soltado ustedes. Entonces todo el mundo se lava las manos y todos se suman a la marcha. Exactamente. ¿No? Pero ¿quién va a tomar las riendas del problema? Claro, este es un problema transversal y el Poder Judicial es medular en el entendimiento de lo que está ocurriendo en nuestro país. Si eso no cambia, si la mirada no cambia, si las definiciones de una lesión no cambian, el Perú de ninguna manera va a tener una posibilidad de salir. Pero ¿qué fue lo primero que dijo esta mujer destrozada? Porque en realidad es el rostro, es el alma, son las heridas del cuerpo, son las heridas que le van a dejar una circunstancia de esta naturaleza para el resto de su vida. ¿Cómo vamos a responder como Estado? Es una pregunta que nos estamos haciendo todos, pero vamos a escucharla. ¿Qué te va en un micromoto o auto? Moto lineal. Moto lineal. ¿Es de propiedad de él la moto lineal? No, de mi compadre que es policía de San Isidro. ¿Te encontró un policía de San Isidro? No, la moto es de mi compadre. Trabaja en San Isidro, es policía. O sea, ha agarrado la moto de un policía de la comisaría de San Isidro. De mi compadre. De tu compadre. Ajá. ¿Y cómo se llama tu compadre? Steven Junior. ¿Perdón? Steven Esquivel Junior. Junior. Ajá. ¿Pero y cómo agarró la llave? ¿Cómo le quitaron las llaves? ¿Cómo fue? Me dejó tirando ahí a mí. Llegaron a casa a ver y... ¿Y después el mismo policía te ha traído? Sí. ¿Quién es la persona que te ha agredido? Carlos. Feijó, yo. Carlos Feijó Mogollón. Ajá. ¿Qué cosa es él? ¿Un delincuente? Generaldo de la municipalidad de Tumbes. Sereno de la municipalidad de Tumbes. ¿Te ha querido robar? No, ¿O es tu pareja? me quiso matar Virgen Santa, te quiso matar. porque yo ya no quería estar con él. Y me dijo, perdón, no veces. Me dijo que si no era para él, no era para nadie. Ya, negrita, ya no hables más. Un dato que habíamos omitido y que es muy importante, este criminal era parte del serenazgo de la municipalidad de Tumbes. Ahí tenemos el rostro. Si usted lo ve, si usted lo identifica, comuníquese inmediatamente con las autoridades. En este momento es una de las personas más buscadas por la policía, incluso más allá de las fronteras. Incluso en el Ecuador ya hay órdenes de captura, ¿verdad? Bueno, y lo que acabamos de escuchar, además, al ofrecer estas imágenes, que realmente son imágenes que no solamente nos impactan, nos conmueven. Sabemos que es un horario en el que puede estar toda la familia, pero es importante que a partir de este momento podamos explicarle a los más cercanos que un país no puede seguir viviendo en una condición de esta naturaleza, que las mujeres no son pertenencia de nadie, que las mujeres no son paquetes a los que se les patea y se les golpea. Tenemos una oportunidad como sociedad para hacer esta gran reforma. Y yo insisto en eso, porque es la única manera que tenemos para sobrevivir como sociedad. Tenemos en la línea telefónica a la madre, justamente a la señora Esther Saavedra, para hablar con ella. La hemos escuchado en las primeras palabras, pero imagino que tiene mucho más cosas que compartir con nosotros. Señora Saavedra, ¿nos escucha? Sí, Buenas estoy noches. escuchándola. Señora Saavedra, usted comentaba, y también su hija, en la condición en la que se encuentra, que la motivación de este sujeto, de este perverso, era porque su hija ya no quería estar con él. ¿Ya había antecedentes de violencia, señora? Separados ya habían estado separados ya. Ya ella no quería saber nada de él. Incluso ella me llamó para decir, mamá, vamos a poner la denuncia, y yo ya no soporto ya a este hombre. Señora, ¿usted no tenía antecedentes de las agresiones a que era sometida su hija? ¿No le había contado nada de esta situación? No, ella no me había contado nada toda la vida. Ella se callaba toda la vida, yo le preguntaba, nunca me decía nada, pero había los vecinos que por entre medio de ellos yo me enteraba de que este individuo la maltrataba a mi hija.
Ahora, ¿estaba conviviendo, este individuo convivía con su hija? ¿Alguna vez usted vio alguna señal física de que había sido agredida? No, nunca le he visto, pero toda la vida la ha tratado seguramente. ¿Qué le ve para que no se le notara las huellas que la agredía, ¿no? Porque yo nunca le vi una huella a ella en sus brazos, yo le miraba, ¿no? Porque ya llegó un momento que yo la llamaba, no me contestaba, y llegó, ya tuve que irme yo a Pampas a ver qué es lo que pasaba con mi hijo, porque yo no. Usted ha dicho también, señora, usted ha dicho que le quitaba su dinero, cuéntenos eso. Sí, le quitaba, porque ella trabajó en el Moca, en una dulcería, trabajó, y nunca se le vio, porque ella, era el sueldo mínimo que le pagaban, que eran 850. Y cada vez que yo le decía, Milagros, yo no te veo plata, hija, ¿qué haces con tu plata? No, mami, es que pago mis deudas. ¿Pero qué deudas, hijita? Pero si yo no te veo, hija, que te compra ropa, que te compra zapatos, ni al bebé le compraba. ¿El bebé era hijo? Nada le compraba. ¿El bebé es hijo del agresor? Sí, hijo del agresor. ¿Cuántos hijos tiene? Tiene 2 años y medio, mija. 2 años y medio. ¿Un solo hijo? Sí, un solo hijo. ¿Ellos eran convivientes o eran un matrimonio? No, convivientes. Su hija solo tiene 20 años, su hija es muy joven. 20 años. Esta relación comenzó... De 17 años la agarró este desgraciado, disculpe la palabra. De 17 años. Ya, pero cuando usted dice, digamos, la agarró, ¿era una relación consentida? ¿Era una relación de la que usted sabía? ¿Era una relación de la que usted advertía una situación complicada? No, nada de eso, porque cuando mi hija se hizo ese tipo, prácticamente no lo había conocido al tipo, como decir, en abril. Y en mayo mi hija salió embarazada. 2 meses. Siendo menor de edad, además. Siendo menor de edad. 2 meses la agarró este tipo a mi hija. Y usted vive, según entiendo, en otra localidad, no vive cerca de ella. No, yo vivo en Tumbes y ellos vivían en un sitio, un pueblo de Pampas, ¿no? O sea que estaba prácticamente a merced de este sujeto. No tenía quien la proteja. No tenía quien la proteja, porque yo ya llegaba al momento que cada vez que ella no me contestaba me sentía intranquila, porque pensaba que el hombre me le había pegado, ¿no? Pero usted pensaba que le había pegado porque efectivamente tenía indicios de que en esa relación había una situación de dependencia enfermiza. Sí. Y usted era el tipo, ¿sabe qué, señorita? El tipo es agresivo, hasta con la misma criatura, con el bebé. La vez pasada, cuento que lo fue a ver, y el bebé comenzó a llorar como que le tenía miedo, como decir, me supongo que el tipo lo agredía también al bebé, le pegaba, lo gritaba. Claro. Además, imaginamos por las características hasta que usted con el bebé, claro. Hasta con el bebé ha tratado, porque hasta lo gritaba el bebé. Claro, puede haber agredido al bebé, pero puede haber agredido a la madre permanentemente delante del bebé. Y entonces, evidentemente, esa criatura está en un permanente estado de terror y de shock, ¿no? Sí, el bebé, cada vez que lo veía, el bebé pobrecito lloraba, mijito. Mami, me decía, mami, le gritaba. ¿Dónde está el niño en ese momento? En ese momento ahorita está muy bien. ¿Dónde está? Ahorita está que me apoya mi mamá, mis hermanas, porque yo ahorita tengo que estar aquí en hospital. ¿Qué le han dicho los médicos, señora? ¿Qué le han dicho los médicos sobre el estado de su hija? Bueno, ahorita le van a sacar unas placas porque ahí acá en Tumbes no hay ese médico para que le vea los ojos, la nariz y el cuello, de la parte del cuello, ¿no? Ella no puede abrir los ojos, por lo que hemos visto. Sí, no hay acá, pero ahorita están haciendo todo lo posible para ver si la evacúan a otro hospital. Señora Saavedra, ¿qué sanción esperaría usted que haya para este criminal? Hemos escuchado que usted ni ha podido reconocer a su propia hija. ¿Qué espera que hagan las autoridades? Sí, yo pediría, señor, que lo fundan en la cárcel de este desgraciado. Ya ahorita he sabido que ya lo han agarrado por el Ecuador.
¿Quién le ha dado esa información, señora? ¿Que ha sido detenido? Ahorita, sí, ha sido detenido. Ahorita me han dicho por ahí que ha sido detenido el tipo. Ya, vamos a confirmarlo. Vamos a confirmarlo, ¿no? Esta información, pero Sí, ¿le han dicho? sí. ¿Quién le ha dicho, señora? ¿Alguna autoridad policial? No, ahorita mi hermana, mi sobrina le han dicho que ya lo han detenido el tipo. Bueno, Por vamos a Ecuador, tratar de dice confirmar que- esa información. A ver, Muchas gracias, señora Saavedra, por esta comunicación. ya, señor, gracias. Buenas noches. Yo lo único que pido, bastante justicia para mi hija. Por supuesto. Para ese tipo Justicia. que lo fundan en la cárcel. Bien, señora Saavedra, buenas noches. Del ministerio para que esta chica de 20 años pueda retomar su vida. Porque yo me imagino, Beto, que ante una situación de esta naturaleza, que además aparentemente ha sido sistemática, hoy estamos hablando de un extremo, lo que esta chica necesita tener es una oportunidad para no volver a caer en las redes de un agresor. Y bueno, lo mismo se extiende a los hijos, ¿no? Que Exacto. también son, digamos, víctimas que sufren todas las consecuencias, los efectos secundarios de haber vivido en una atmósfera de violencia permanente. Exacto. ¿Quién es este sujeto, Jesús Feijó Mogollón? El agente del Serenazgo de la Municipalidad de Tumbes que masacró a esta mujer de 20 años. Hemos preparado un informe para conocer el perfil de este sujeto. Adelante. ¿Quién es la persona que te ha agredido? Carlos Carlos. Feijó, yo. Todos hemos quedado horrorizados con la brutal agresión que perpetró Carlos Jesús Feijó Mogollón contra su expareja Milagros Rumiche Saavedra. Pero ¿quién es este sujeto que estuvo a punto de cometer un feminicidio? Feijó Mogollón trabajaba como miembro del Serenazgo de la Municipalidad de Tumbes. Años atrás habría prestado el servicio militar obligatorio, tal como se observa en esta fotografía, que él mismo publicó en su cuenta de Facebook, en la que se lo ve portando un arma de fuego junto a 2 de sus compañeros. Él mantuvo una relación de 3 años con Milagros Rumiche. Llegaron a vivir juntos y hasta tuvieron un hijo. Pero según familiares de Milagros, durante esa larga convivencia, Feijó se comportó siempre como un hombre violento, física y psicológicamente en reiteradas oportunidades. Bueno, este es el perfil en apretado resumen de este agresor, que además se multiplica por decenas, por centenas y por muchos casos que hemos estado presentando. El propio día de la marcha, yo no sé si te pasó a ti, Beto, me imagino que sí, la cantidad de testimonios espontáneos que nosotros recibimos fueron impresionantes y la circunstancia en la que estaban viviendo. Yo me fui a mi casa con la sensación de que ellos de alguna manera habían roto el silencio, pero me preocupaba mucho qué podía pasar con ellos al regresar, o con estas mujeres al regresar a su casa. Y no solo eso, sino que cuando la gente acude a la prensa, queda claro que no hay otra instancia que los escuche, porque estas mujeres prácticamente pugnaban por subirse al estrado desde donde hacíamos la transmisión, para contarnos su caso, para contarnos el caso de la hija, para incluso hablar de personas que ya habían sido asesinadas y que los casos habían quedado en cero. Entonces, aquí detrás hay, por supuesto, una desidia, una insensibilidad general a nivel de las autoridades, porque hemos visto que todas las instancias fallan. Así es. Absolutamente todas las instancias de protección están fallando. Desde las definiciones, ¿no? Por ejemplo, ha habido una gran discusión y parecemos, las personas comunes y corrientes, no podemos entender la valoración que se hace respecto al nivel y la gravedad de las lesiones. O sea, para cualquier mortal, si te masacran la cara, si no puedes abrir los ojos, si no puedes hablar, si estás, digamos, en una cama postrada porque no te puedes levantar, desde mi punto de vista, es una lesión grave. No, y no hay que ser médico legista para saberlo, basta ver la foto. Sin embargo, tú entras al Código Penal y las valoraciones son impresionantes. Claro que tienen que tener un circuito legal, pero lo importante aquí es que alguien nos explique, y eso puede hacerlo un médico legal, para saber cuál es la valoración que tienen de lo que es leve y lo que es grave, porque de eso depende la sanción. Y no puede ser subjetivo, además, ¿no? Así es. No puede depender de la opinión de una sola persona.
Creo que lo tenemos en comunicación. Tenemos al jefe de Defensoría del Pueblo de Tumbes, todavía no la tenemos. Pero esa discusión a mí me parece medular y tiene que ver con decisiones que se tomen a nivel de Congreso, modificación del Código Penal, a nivel del Ministerio de Justicia y finalmente, digamos, el impacto que va a tener en tu vida un golpe de esa naturaleza. Ahora, no podemos instar a la gente a denunciar, que es lo que todos los que hacemos comunicación hemos estado haciendo. Así es. Diciéndole a las mujeres, denuncien, vayan a las autoridades. Cuando las autoridades no tienen capacidad de respuesta o no tienen el mínimo de sensibilidad para empatizar con una mujer que llega a una comisaría o a una fiscalía literalmente destrozada, no solamente físicamente, sino también, por supuesto, psicológica, espiritualmente. Esta mujer había ido a denunciar el día sábado. ¿Y cuál fue la respuesta que tuvo? Cero, ninguna, ¿no? El ministro Carlos Basombrío hoy día ponía en sus redes sociales, esto no puede seguir ocurriendo, hay que mejorar la respuesta. Sí, hay que mejorar, pero todavía nos sumamos a la marcha y se queda la cosa en la pancarta. No es verdad, mira, la respuesta. gran reforma a la que tiene que estar sometido, digamos, una decisión política del más alto nivel es la reforma en la cabeza de las autoridades. O sea, si la cabeza de las autoridades no mide la dimensión del impacto de agresiones de esta naturaleza y no tiene empatía con esa agresión, difícilmente vamos a tener la posibilidad de un cambio, Beto. Yo creo que la visibilización del problema se ha dado a través de la marcha, pero esto es simplemente una visibilización, ¿no? Ahora, se produjo en horas de la tarde una confusión porque circularon unas imágenes del momento exacto de la agresión a una mujer en Tumbes y todos creímos, nos incluimos, pensamos que se trataba del caso de Milagros Rumiche, pero no. Resulta que también en Tumbes, también el día sábado, se produjo otra agresión brutal contra otra mujer. Y esta es una historia que vamos a desarrollar en el siguiente bloque. La mujer que ha sido víctima de esta agresión se llama Rosa Elena Sandoval y su agresor, una vez más, su propia pareja, Franklin Ramos Zapata. Ella fue agredida brutalmente delante de sus hijos y de su vecina y el sujeto, en este caso, es alguien que acaba de salir de prisión. Lo más terrible de todo... Es un reincidente, es alguien que tenía antecedentes penales y en este momento ha sido liberado de toda responsabilidad. Tenemos imágenes exclusivas después del corte, son imágenes muy duras, pero que grafican una vez más, Beto, lo que puede pasarle a una mujer en todos los extremos cuando la violencia queda impune. Ya volvemos. Queremos que el tocan a una, tocan a todas no quede en un eslogan, en realidad de una marcha ocurrida multitudinaria el último sábado, porque mientras esa marcha ocurría seguían pegándole a las mujeres. Beto acaba de reseñar qué pasó con otra mujer en el mismo lugar y con agresiones tan brutales como la que ha recibido Milagros Rumiche. Efectivamente ocurrió el mismo día sábado, el día de la marcha, en Tumbes, pero se trata de otra pareja. Ella es Rosa Elena Sandoval y su pareja, Franklin Ramos Zapata, que acababa de salir de prisión después de purgar condena por delito agravado, la agredió delante de sus propios hijos y de su vecina. Esto ocurría mientras en todas las ciudades del país marchábamos justamente para pedir que termine la violencia contra las mujeres. Y solamente quiero agregar, Beto, que pongan atención en que pasan ciudadanos en una mototaxi, pasan caminando ciudadanos alrededor de esta agresión y la verdad que la indiferencia la golpea el triple porque nadie interviene. ¿Por qué razones? Es parte de la rutina, ¿no? Es una mujer siendo agredida brutalmente en medio de la calle y los peatones continúan su libre tránsito, nadie hace nada. O por miedo, o porque piensan que los van a involucrar, o por lo que sea. Pero esa indiferencia mata muchas veces más. Pero vamos a ver estas terribles imágenes con el cuidado que debemos tomar si estamos en familia.
Estas son las imágenes que han causado repudio e indignación. El video muestra a un despiadado sujeto golpeando con total ferocidad a su pareja en un descampado de la ciudad de Tumbes. Le propina puñetes, la jalonea de los cabellos y la arrastra por la tierra con salvajismo. Incluso cuando la mujer intenta escapar, la coge con furia y la tumba al suelo. Los vecinos del asentamiento humano Los Claveles de Tumbes miraban horrorizados el brutal ataque perpetrado por Franklin Ramos Zapata, de 42 años. Pero nadie acudía a auxiliar a la golpeada mujer, identificada como Rosa Elena Sandoval Puel, de 36 años. Tras largos minutos, una señora logra acercarse a la víctima, que se lanza desesperada a sus brazos. Pero Franklin Ramos quiere seguir golpeándola. Según las primeras investigaciones, ambos se habrían encontrado en estado de ebriedad. Finalmente, los serenos lograron llevar a este sujeto a la comisaría La Familia de Tumbes. Sin embargo, el cobarde agresor salió en libertad a las pocas horas. Esta brutal golpiza ocurrió el mismo día en que miles de personas participaban en la marcha Ni Una Menos, en la que justamente se condenaba la violencia contra la mujer. Indignantes imágenes, brutales. La verdad. Y más indignante todavía, como bien decías, es la indiferencia de las personas. Sí, yo lo que creo que se paraliza a la gente, le genera un temor que está por encima de la solidaridad que debería tener cualquier ser humano. Solo una mujer acompañada de una niña se acerca, pero no interviene de manera determinada tampoco. O sea, no la salva de ese agresor. O sea, ahora, aquí hay un tema que también creo que hay que mencionar, Mónica, y es que muchas veces las mujeres agredidas, pasado el episodio de violencia, se regresan con el agresor. Y si uno se mete, muchas veces acaba llevando la peor parte. Y esto es lo que muchos han referido cuando se increpa por qué tanta pasividad, por qué nadie se mete, nadie se compra el pleito. Porque muchas veces estas historias acaban así. Sin ir muy lejos, según nos dicen, Rosa Elena ha regresado a vivir con el sujeto que en las imágenes la agrede. Franklin Ramos Zapata, que como ya dijimos es un expresidiario. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo lidiar con esta especie de este circuito vicioso de amor-odio, ¿no? y perverso? Porque tiene que ver primero con que la mujer imagina que si va a una instancia no va a recibir la ayuda, ¿no? Por otro lado, una mujer que recibe es el proveedor, el marido, ¿no? Y entonces dice, bueno, la circunstancia es así. O una mujer que ha venido de un hogar en donde ha habido maltrato, donde ha habido violencia. Y que cree que es normal. Y que cree que es parte del estado natural. Yo veía hoy una viñeta que a mí me impresionó mucho, porque en realidad lo he escuchado en más de una oportunidad. Cuando una mujer es agredida, una autoridad va a intervenir y dice, no, la están asaltando. Y después dice, no, es su mujer. O sea, me refiero a que el sentido de pertenencia y la posibilidad de ser violentado está en la cabeza de la gente. Que piensan que es como una relación cosa de propiedad, ¿no? Hasta cierto punto natural, ¿no? Y eso es lo que hay que romper, ¿no? Para mí eso me parece fundamental que se entienda en la sociedad para poder tomarle el pulso al problema que tenemos entre nosotros. Y que las propias mujeres sepan que esto no son problemas de pareja. Lo que estamos viendo en estas imágenes brutales no son desavenencias familiares, no son conflictos de pareja. Esto es violencia salvaje y nadie se merece este tipo de trato. De verdad, hemos visto el día sábado, Mónica, en las mujeres que venían a darnos su testimonio, que los niveles de autoestima pues están evidentemente por los suelos, porque estas mujeres creen que se lo merecen, no creen que está bien, creen que es normal. Y eso es lo que hay que cambiar. Y también
lo que quieren es que se haga justicia, en que no pateen los casos, que las reciban, que haya sanciones, que puedan estar a salvo. Eso es lo que también quiere una persona agredida en estos niveles. Habíamos comentado, Beto, que ha habido una gran discusión sobre el tema de qué cosas son lesiones leves, qué cosas son lesiones graves, y queremos, digamos, desde el punto de vista criminal o criminológico, queremos entender esta definición. Para eso tenemos aquí en este estudio improvisado, porque en realidad estamos en el switcher, al doctor Miguel Pérez, que es criminólogo, para conversar sobre ese tema. Yo le pido por favor que se ponga, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Al medio para poder conversar con usted. Muy bien. Bueno, vamos a volver al caso con que abrimos el programa, que es el caso de Milagros Rumiche Saavedra, la mujer de 20 años que fue agredida brutalmente y que, bueno, a todos nos ha indignado saber que la médico legista ha determinado que son lesiones leves cuando prácticamente está irreconocible, está convertida en un amasijo de carne. ¿Cómo se establece que estas son lesiones leves, doctor? Bien, vamos a ver. Primero agradecer la invitación y segundo felicitar por esta campaña que vienen trabajando ustedes. Lo que se tiene que tener en cuenta cuando se trata de lesiones graves o leves es justamente el tiempo en el que la persona es sometida a una suerte de descanso, a una suerte de inhabilitación para el trabajo. El problema aquí, ciertamente las imágenes son sumamente tremendas. Detallan obviamente una lesión brutal. ¿Esa persona se puede levantar en 10 días? Porque creo que es lo mínimo, ¿no? Como para pasar de una ascensión leve a de una... 10 a 30 y de 30 a más. Estamos en sistemas, obviamente, de lesiones leves de 10 a 30. Claro, y de 30 a más. Los criterios que ha seguido esta doctora... la fiscal, además mujer. Claro, incluso tenemos el nombre, ella se llama Joyce Ubillus. Joyce. La doctora ha decidido que esto que prácticamente no podemos mostrar en televisión, lo que está debajo de ese blur, era el rostro de Milagros. ¿Cómo puede ella establecer que estos son leves? Si esas son leves, ¿cómo serán las lesiones graves? Quien determina la lesión, amigos, es el médico legista. Y el médico legista tiene ciertos protocolos. Y obviamente lo que aquí, al parecer, los protocolos hay que cambiarlos de alguna manera, porque claro... Los protocolos están fallando, pues. Por cierto, pero hay una situación en la que al parecer la fiscal no tuvo en cuenta, que es justamente el hecho de que estas lesiones se produjeron en un marco de móviles feminicidas. Doctor, yo tengo aquí el certificado médico legal. Y dice lo siguiente: paciente extraída por personal de salud por ser encontrada golpeada por su pareja en cara y cráneo. Refiere que recibió golpes, patadas, puñetes en la cara y fue arrastrada por la playa y fue ahorcada en 2 oportunidades. El diagnóstico: trauma facial, TEC leve, fractura de huesos propios de nariz, fractura de huesos de la cara. Fin del reporte. Así es. Bueno, y además, en conclusiones, vista la historia clínica, atención facultativa 415, incapacidad médico-legal número 15. ¿Eso tiene algún significado en términos de, digamos, de la valoración de una lesión? 4 facultativas y 15 de descanso médico. Es insuficiente para el tipo de lesión que se aprecia, obviamente, dentro de las imágenes. Pero si hay 15 de descanso médico, se supone que a partir del... Estamos en leves. Y porque estamos en leves, o sea, porque parte del hecho que son leves, así sean 15 o 30. Por eso, o sea, hay 2 formas de valorar este tema. De acuerdo al parámetro objetivo de los días y de acuerdo al móvil feminicida. Cuando estamos en móvil feminicida necesariamente es grave. Y es justamente lo que no ha tenido en cuenta la fiscalía. Y usted como criminólogo, ¿qué móvil, digamos? El móvil es feminicida. O sea, la querido matar. En realidad la intención es asesinar, la intención es matar. El móvil es feminicida porque había un parentesco, porque... Ahora, incluso ni siquiera tiene que haber todo eso. Es decir, dentro del contexto del 108B del Código Penal, obviamente esto encuadra perfectamente en un móvil feminicida en medio de lesiones. ¿Y ahora el parentesco es un agravante? ¿Dentro del código? Está dentro de los ámbitos de tipificación especial para el feminicidio. Ahora, ¿cuál debería haber sido la decisión de la médico legal para, digamos, evaluar este caso, que usted tiene la foto ahí? ¿Cuál debería haber sido la categorización de esta lesión? Hay fractura, y aquí al parecer hay fractura facial. Y ahorcamiento, ¿no? Y ahorcamiento, obviamente estamos ante una situación de lesiones graves. Como quiera que se equivocó el médico legista,
el fiscal tenía la opción de tipificar esto, como reitero, dentro de las lesiones por móviles feminicidas y trabajarlo como una lesión grave. Ahora, ese era justamente el primer error de definición es la médico legista, pero la fiscal o el fiscal puede rectificar lo que señala el médico legista. Por cierto, desde luego, porque justamente aquí el móvil es feminicida. Está dentro del contexto del 108B, el 121B lo dice claramente. Y para que la gente entienda cómo cambian las sentencias, si es que hablamos de una cosa o de la otra. Porque al parecer no tienen claro, obviamente, los parámetros legales. No, pero ¿cuál es la diferencia entre una sentencia por lesiones leves y una sentencia por lesiones graves? En este caso estamos hablando, dentro del contexto de un móvil de lesión feminicida, estamos hablando de hasta 12 años de cárcel. Ahora, estamos hablando, Mónica, aquí nuevamente de un problema estructural, porque tanto en el caso de Lady Guillén como en el caso de Arlet, era evidente que estábamos ante una masacre, ante una exhibición de violencia brutal, y las autoridades siempre se acogen. Se escudan. Sí, en lo más leve, ¿no? Claro. No es feminicidio porque está viva, ¿no? Ese fue el argumento, ¿no? O hay un atenuante porque el señor Adriano Pozo estaba bajo los efectos del alcohol, ¿no? En las imágenes del Hotel Ayacucho, que todos recordamos, y entonces siempre pareciera que las autoridades se pegan a la pena menor, a la lesión menor, a atenuar, a pasar todo por agua tibia cuando se trata de una agresión a la mujer. Por eso yo hablaba de una cuestión de reforma estructural, porque está aparentemente dentro de una profesionalización, digamos, del derecho, que estas situaciones que estamos viendo sistemáticamente en el país, ¿no?, simple y llanamente pueden acogerse a la menor pena, cuando este es un problema que tiene que tener una mirada distinta para poder lograr una solución. O sea, en términos ya sea legales o en términos, digamos, de justicia nacional, ¿no? No hay que olvidar también que este es un tema que no solamente es de ámbito legal, es de ámbito educativo, ¿no? Pero por eso, o sea, es un problema estructural. Es un problema estructural, o sea, y si la autoridad no cambia su mirada respecto a lo más elemental, que es la definición de una lesión para que tenga la sanción que la sociedad está esperando, entonces estamos fritos. Yendo un poco más atrás, la definición de la relación hombre-mujer en un matrimonio, porque los policías, cuando las mujeres van a poner sus denuncias, le dicen: pero señora, es su esposo, ¿usted qué habrá hecho? Tal vez lo ha provocado, le ha puesto mal humor, ¿para qué lo va a denunciar? Si son ustedes familia. No le ha hecho bien las cosas. Claro, tratan de enfriar el asunto y tratan de defender a un agresor por una especie de espíritu de cuerpo absolutamente perverso. Tenemos ahora sí un enlace telefónico con el general de la región Tumbes, William Montenegro, para que nos informe los últimos detalles sobre el caso de Milagros Rumiche. General Montenegro, ¿nos escucha? Buenas noches. ¿Aló, buenas noches? General Montenegro, ¿nos escucha? Sí, muy buenas noches. General Montenegro, de salud de Tumbes. Bueno, lo que queremos son buenas noticias, general. Que nos diga si ya capturaron o no a este prófugo. Estamos haciendo las coordinaciones con las autoridades ecuatorianas. En este momento queremos confirmar o descartar según la versión oficial. ¿Cuál es la versión que tienen ustedes? Porque hace unos minutos la madre de la víctima nos refirió que ya habría sido capturado Feijóo en el Ecuador. ¿Qué información tienen ustedes hasta este momento, general? Hasta este momento no tenemos una versión oficial sobre este particular. Extraoficialmente, ¿qué es lo que saben? No tan solo lo que están propalando por los medios de comunicación. Estamos justamente haciendo las coordinaciones pertinentes para que nos esclarezcan sobre este posible ubicación y captura de este agresor. General, ¿ustedes están haciendo coordinaciones con la policía de Ecuador o básicamente lo que han recibido son informaciones de los medios de comunicación o de las redes sociales? Tan solo por los medios de comunicación. ¿Se refiere Nosotros usted a medios de queremos tener la comunicación versión oficial y para ello estamos haciendo las coordinaciones con las autoridades policiales ecuatorianas. General, ¿usted se refiere a medios de comunicación locales? Porque aquí en la capital los medios no han reportado nada en absoluto. ¿A qué medios se refiere? No, de una versión que vendría de la madre en el sentido de que habría sido ubicado en Ecuador este
agresor en este caso de Milagros, ¿no? Vale decir la versión de la señora hace unos minutos. General, una pregunta. Esta muchacha de 20 años que hoy está masacrada hizo la denuncia en la comisaría y no le hicieron caso. Digamos, ¿qué tipo de sanciones va a haber respecto a esa actitud que es un delito de parte del funcionario, del policía? Quiero precisar al respecto. A ver. La chica, en este caso, Milagros Rundiche Saavedra, se apersona a la comisaría de Pampa de Hospital el 11 de agosto y deja constancia de un retiro de hogar forzoso por incompatibilidad de caracteres. Eso es lo que asienta la denuncia en esa ocasión. El día viernes 11. El otro evento es ya el ocurrido el día de ayer, en la que prácticamente es masacrada por parte de su ex conviviente. Sí, prácticamente no, general, masacrada, en realidad. Sí, efectivamente. Y hay una cosa que nos preocupa sobremanera. Aparte, digamos, efectivamente si puede haber hecho por miedo probablemente una denuncia que no ha tenido el nivel y la calificación de que ella era, según lo que nos ha contado la madre también, sistemáticamente golpeada. Pero el día sábado que hemos estado en una transmisión extraordinaria de Latina, hemos recibido una gran cantidad de denuncias de parte de las personas que han dado su testimonio, que eran en algunos casos policías agresores y que la institución policial tenía como una especie de espíritu de cuerpo y estaban dilatando los procesos. Usted como general, y yo sé que no es solo una responsabilidad de un general, sino estamos hablando en particular de toda la institución, ¿qué debemos hacer frente a eso? Mire, el procedimiento es claro y lo que es más, este tema que incluso tiene este efecto difusor a través de sensibilidad social, nosotros actuamos bajo el procedimiento. El personal tiene conocimiento de lo que tiene que hacer. No podemos nosotros tolerar y seremos inflexibles en caso de encontrar conductas disfuncionales que incumplan o omitan, efectúen omisiones funcionales, ¿no? En eso estamos y en eso seremos severos. General Montenegro, el público no conoce cuáles son estos procedimientos. Para que la gente se dé una idea de cuál es el tratamiento que recibe una mujer agredida cuando llega a la comisaría, a una comisaría de Tumbes, para irnos a su jurisdicción. El hecho de que la mujer haya sido agredida por su pareja, conviviente, novio, enamorado, esposo, ¿es un atenuante o es un agravante? Para nada. Viene la denuncia. Le pregunto, ¿cuál de las dos opciones? ¿Agravante o atenuante? No, vale decir, nosotros, al recepcionar la denuncia, oficiamos un peritaje, un reconocimiento médico legal. Este resultado del médico legista es la que califica el grado de gravedad. Correcto, eso funciona así aquí en la China. Mi pregunta era otra. Mi pregunta se refiere a si el hecho de que la mujer haya sido agredida por su pareja es un agravante del delito o es un atenuante. Bueno, en todo caso, la tentativa de feminicidio... Ya, pero feminicidio estamos hablando cuando... Es un agravante, o sea, que sean parientes, que sea marido, que sea pareja, es un agravante. O sea, así está asimilado en el que recibe la denuncia. Esa es la pregunta. Bien, parece que no nos hemos dejado entender. Gracias, general, por esta comunicación. Y gracias también al doctor que nos ha ayudado a entender estas clasificaciones tan extrañas que para el común de los mortales suenan absurdas, porque sin ser médicos legistas, cualquier peruano de a pie ve esas imágenes y sabe que ahí no hay unas lesiones leves. Pero yo sí quiero preguntarle antes de terminar, porque parece que el general no nos ha entendido a la hora de hacerle la pregunta. Cuando hay un sentido o una relación de parentesco entre la persona el agresor y la agraviada en este caso,
¿Es un agravante? O sea, ¿está dentro del Código Penal como agravante o no está dentro del Código Penal? Es un agravante, pero lo que hay que entender también que en el contexto feminicida no se requiere siquiera una relación de parentesco. El hecho que exista una relación de parentesco agrava la pena. Claro, y si es preocupante... Pero si no está asimilado, pues simple y llanamente es difícil. Lo que sí quiero acotar y lo que he visto de la reacción y la respuesta del policía es que el protocolo es frío, es sumamente frío. Es como que si viniera un animal a pedir ayuda, y no es un animal, es un ser humano. Entonces aquí hay dos sistemas que al parecer también se desconocen por las autoridades. Uno es el conteo de días y otro es el peligro para la vida que demuestra la lesión y el hecho mismo del contexto feminicida en que se da la lesión. En este caso, si aun cuando estuviéramos dentro de los 15 días, que es una lesión leve, en términos de números, el hecho que se dé dentro de un contexto feminicida ya es una lesión grave. Y eso lo dice la ley. Y de hecho al parecer la ley no la conoce. No tenemos ánimo de tomarles exámenes a las autoridades, pero sí nos parece clamoroso que no un policía que cuida un banco, sino la máxima autoridad policial de Tumbes no nos sepa responder si el hecho de que una mujer sea agredida por su pareja hace más grave el ataque o el delito, porque creo que esto es fundamental que lo entienda desde el general hasta el último subalterno para poder atender de manera adecuada a las mujeres que llegan a pedir auxilio, a pedir ayuda para salvar sus vidas, como es el caso de Milagros. Y por eso es importante, hoy que estamos en el comienzo de un nuevo gobierno, que las autoridades civiles tomen en cuenta que hay que cambiarles el cerebro a muchas autoridades, así lo voy a decir crudamente, para poder entender el impacto de una sociedad violenta como es la que estamos viviendo día a día. O sea, hay que entender primero el problema para poder actuar. De otra manera, es imposible que haya una solución aparente a un problema tan grande como este. Por eso es que estamos insistiendo en ese tema. Para terminar, si me permites, es también demuestra la ausencia absoluta de la empatía que hay para con la víctima. De acuerdo. Muy importante. De acuerdo. Muy importante. Ninguna empatía, ninguna solidaridad, ningún afán de ayudar a un ser humano en problemas. Como un animal que va a una cosa a buscar ayuda en absoluto. Es como ese sujeto que está agrediendo, que cree que es de su pertenencia y es una cosa a la que puedes golpear, patear, desfigurar y no pasa absolutamente nada. Eso es. Muy bien. O sea, gracias, muchas doctor. gracias. Nosotros vamos a ir ahora con un informe. Todos recuerdan el caso de aquella mujer que fue asesinada, seccionada y las partes de su cuerpo metidas en maletas. Macabro. ¿No es verdad? Sí, ahorcada y luego descuartizada. El agresor, mejor dicho, el asesino, estaba preso y podría salir libre este mes, ahorita mismo, el 28 de agosto, si las autoridades no toman cartas en el asunto. Vamos a ver el informe. Una cruel muerte que mi hermana tuvo, golpeada, ahorcada, tirada como un animal en un descampado y enterrada, no. Eso yo creo que merecería, en mi opinión y de mi familia también, cadena perpetua, la verdad. Han pasado 3 años desde que Ana Carolina Terramosa de la empresa Soyuz fue brutalmente golpeada, ahorcada, embalsamada y enviada dentro de una maleta como si fuese una encomienda hasta Chincha. Ahí, José Luis Salas, su expareja y ex chofer de la empresa Soyuz, confesó su crimen. Dijo que la enterró en un descampado. Sucedió el 21 de agosto del 2013 y aún no se dicta sentencia. Esto todavía son 3 años y todavía no los puedo superar todavía, porque lo tengo acá, la recuerdo siempre, como siempre le pido a Dios que sea justicia para ella. Justicia que no solo tarda en llegar, peor aún, este mes se cumplen 3 años desde que José Luis Salas está detenido, es decir, podría enfrentar su proceso en libertad por exceso de carcelería, y ese es el temor de la familia de Ana. Entonces, este caso no debe ser olvidado, ¿no? Debe tener una sanción punitiva drástica, ¿no? Para mí ha habido crueldad en la muerte, porque este señor, antes de asfixiarla mecánicamente, como está el protocolo de necropsia, la ha golpeado en todas partes de su cuerpo, tanto inferiores y superiores. Y el cinismo de ese hombre se iba a trabajar normal, tranquilo, como si no hubiera pasado nada. Este miércoles, luego de 3 años de estar detenido en el penal Ancón 1, recién se llevó a cabo la primera audiencia para definir la situación de José Salas. Al acusado se le ponga la pena de 34 años de pena privativa de la libertad, así
como también se le imponga el pago de una reparación civil de 80.000 nuevos soles. Esos son los hechos. Y hacerlo, no, alargarlo más todo, ya para sacarlo, no me parecería justo que lo sacaran por exceso de carcelerías habiendo un crimen horrendo. Acusado José Luis Salas Banderas es un caso emblemático. ¿Por qué le digo emblemático? Porque el 27 de julio del año 2013 se publicó la ley de feminicidio agravado. Y a un mes, el 20 de agosto, se produce este hecho lamentable, ¿no?, de este asesinato de feminicidio agravado. Está en manos del Poder Judicial determinar si le dan 34 años de cárcel al hombre que confesó haber asesinado a Ana Valle. Estarán exigiendo que cese la violencia y celeridad en la lectura de sentencia para el criminal. ¿Usted es tan cobarde? Yo no he sido. ¿Quién ha sido entonces? Yo no he sido. Bueno, estamos con Merian Valle. Ella es la hermana de esta chica que fue Ana Carolina Valle asesinada, ¿no? Y que además está con un temor enorme porque aparentemente el asesino tendría la posibilidad de salir libre. Por exceso de carcelería. Y eso que durante los 3 años recién empieza el juicio. O sea, ha empezado el miércoles pasado, hoy el lunes, mañana hay audiencia y el viernes también. Para que la gente pueda entender, o sea, exceso de carcelería, ¿por qué está con prisión preventiva? Claro, porque todavía no recién ha empezado el juicio. Recién, después de 3 años, recién empezó el juicio. Claro, y saldría porque no han podido en 3 años procesar a este sujeto, probablemente con todas las evidencias y todas las pruebas, por la lenidad que hay muchas veces en el Poder Judicial. Y por eso ahí estamos salir nuevamente con los reflectores puestos hacia el Poder Judicial, porque 3 años es demasiado tiempo para que un proceso por un crimen tan horrendo como este, de un sujeto que asesina y secciona a una mujer, ¿no? 3 años es demasiado, y aquí lo que podría pasar es que el día 28 salga en libertad y pueda, pues, incluso tomar represalias o salir a hacer lo que le venga en gana. O posibilidad de fuga. O también. Porque también podría darse esa posibilidad, ¿no? Lo que están haciendo en estos días en el Poder Judicial es otorgar arrestos domiciliarios que no tienen otra justificación que la propia incompetencia de los jueces. Los jueces que se demoran años y años para juzgar y que luego, ante este tipo de recursos de exceso de carcelería, que por supuesto son acogidos, los dejan en su casa con un policía que eventualmente pasa por ahí, ¿no? Eso es lo que podría pasar con este asesino. ¿Cuál es el nombre del sujeto? José Luis Salas Santiago. Ese es el desgraciado que golpeó, ahorcó y la mandó como encomienda a mi hermana. La enterró allá en Chincha. ¿Cómo ha cambiado la vida de tu familia después de toda esta tragedia, esta situación? Ha cambiado enormemente, más porque mi hermana deja una hija huérfana, ¿no? Ella está con tratamiento psicológico. Y para ¿Cuántos años tiene? Mi sobrina ya tiene 10 años, pero la dejó cuando tenía 7 años. ¿No? Y ese desgraciado encima se declara inocente, y él dice que no la mató. ¿Y las pruebas? Pero hay pruebas que sí. Son claras. Son clarísimas, pero él lo niega. Y tú que has seguido el caso de cerca, ¿por qué se han tardado tantísimo los jueces? Me dices que el juicio ya empezó, pero 3 años para abrir proceso. Después de 3 años ya empieza juicio. Según dice que había inconvenientes por la huelga que hubo en esa época, se han retrasado, se han equivocado. No había una huelga de 3 años, pues, ¿no? Había una huelga de hace un mes que hubo en esa época. Se han retrasado un montón. ¿Y qué es lo que ustedes piensan? ¿Que es solamente lentitud del Poder Judicial o acá hay algo detrás para que se exceda la carcelería y finalmente pueda salir en libertad este sujeto sin una sentencia? Yo creo que la lentitud, demasiada lentitud había, de verdad. Como que no le ponían atención al caso. Es una lentitud sospechosa en todo caso, ¿no? Podría ser. Nosotros pensamos que podría ser. Por el tamaño del crimen, ¿cuál es la condena que debería tener este sujeto? Por el crimen yo exijo cadena perpetua, la verdad. Porque no solo la ¿Qué le ha dicho su abogado? ¿Qué ha dicho el abogado? Él está haciendo todo lo posible, ¿no? Para que esa condena sea justa, sea cadena perpetua. Estamos haciendo todo, luchando, ¿no? Para que no quede impune la muerte de mi hermana, la verdad. Bien, bueno, lo que queremos es tocar la fibra, ¿no? de las autoridades para que esto
tenga la celeridad del caso y finalmente otro sujeto de esta envergadura de crimen no esté en las calles pudiendo cometer otros delitos, ¿no? Muchas gracias por haber venido esta noche con nosotros. El día sábado, como ya dijimos, estuvimos todos en la marcha Ni Una Menos y algunos casos se presentaron de manera espontánea. Mujeres que vinieron hasta las cámaras de Frecuencia Latina para hacer escuchar su denuncia. Aquí tenemos un breve resumen. Adelante. Por eso es lo que estoy marchando, por mi hija. Seguiré para adelante y lucharé hasta el último. Irene Leguía marchó por su hija Aimé, desaparecida en Madre de Dios, víctima de una mafia de trata de personas. En julio, Latina la acompañó hasta la zona conocida como La Pampa, en busca de respuestas. Ella sigue luchando frente al silencio de las autoridades. Yo perdí 7 meses a mi hija, pero quiero justicia, por favor, que no se olvide, realmente. Quiero justicia, señorita, por mi nieta sobre todo. Irene no fue la única madre que exigía justicia. Margarita Mina vino desde Cusco para ser escuchada. Estamos en esta marcha, Ni Una Menos, para exigir al Ministerio del Interior que ya basta de feminicidios, basta de asesinatos. Es tan doloroso perder a un ser querido. La hija de Margarita fue apuñalada por su expareja en el 2012. Él sigue sin ser capturado, por eso pide que sea incluido en la lista de los más buscados. La vida de mi hija ya no me lo van a devolver, pero sí este hombre tiene que estar tras las rejas. Por eso vengo desde el Cusco. Su caso conmovió a los asistentes a la marcha. Ella también expresó su respaldo a Roque Apaestegui, quien perdió a su hija víctima de feminicidio. Me solidarizo con el problema de acá del señor. Es una pena que hasta ahora no le hagan justicia a la muerte de su hija Lucía. Al igual que el señor, también yo imploro justicia. El feminicidio de Lucía Apaestegui ocurrió hace 4 años y, como reveló a Latina, aún no hay sentencia y el acusado está libre. Una vez más, avanzando hacia la lucha que se haga justicia y seguiremos hasta el último. Hace 4 años que no nos hacen justicia, ahora lucharemos como siempre lo hemos hecho. La indignación de Roque tiene una razón. Solo un día antes de la marcha vio de nuevo que se dilataba el juicio de su hija. Estamos en una marcha solidaria para que vean las autoridades que las personas, cuando queremos justicia, todos estamos presentes. Roque, Margarita e Irene continuarán su camino hasta obtener justicia, con la fortaleza de contar con la solidaridad de todos. La trágica conclusión a la que uno llega luego de ver todas esas historias es que realmente en el Perú a nadie le importa que asesinen a una mujer, a nadie le importa que masacren a una mujer, porque en esta hora solamente hemos visto una cantidad de casos y en cada noticiero, en cada programa periodístico, en cada nuevo ejemplar del periódico, vemos más y más y más y prácticamente parece la misma historia, ¿no? Y todas las historias terminan de la peor manera, porque la indiferencia entre las autoridades es absoluta. Los números son fríos, pero nos demuestran circunstancias que estamos viviendo y la cosa está peor. De acuerdo a la última información que tenemos del Ministerio de la Mujer, son datos oficiales, ¿no? Entre mayo, junio y julio, estamos hablando de la mayor cantidad de feminicidios registrados ya en el año 2016. En mayo 10, en junio 12, en julio 17. En total, en este año se ha asesinado a 71 mujeres en el Perú, pero ha habido otros 135 intentos que no lograron su cometido. Eso significa que tenemos en total 206 mujeres que estuvieron en manos casi siempre de sus parejas, convertidos en agresores, y la tentativa de feminicidio, de acuerdo a las nuevas leyes, tiene una sanción mayor. Sin embargo, estas sanciones
estas leyes no son conocidas por quienes deberían aplicarlas, como desgraciadamente hemos comprobado esta noche en el programa. De una manera evidente. Y solamente para decirlo, a mitad de año, es decir, estamos en 6 meses del año y ya tenemos 206 casos entre feminicidio y tentativa. En el año 2015, en todo el año, hubo 293. ¿Qué nos está diciendo esta cifra? Que esto está creciendo. Por alguna razón, julio ha sido el mes más cruel. Han sido 17 mujeres asesinadas en el Perú solamente en un mes, solamente en el mes de julio. Y si seguimos a este paso, pues sabe Dios cómo vamos a llegar a fin de año. Y hoy, en este momento, en este minuto, pueden estar matando a alguien y pueden estar golpeando a alguien. Y estamos convencidos de que van a morir varias veces porque todavía hay una indiferencia enorme del Estado. Hemos querido presentar este programa de emergencia porque la verdad no queremos dejar pasar la sensación que tenemos todos de que de alguna forma tenemos que cambiar. Ciudadanos, autoridades, políticas nacionales y políticas públicas. Vamos a convertirnos en otra sociedad el día que tengamos la posibilidad de sancionar al responsable, al culpable de manera ejemplar, y nosotros, ciudadanos, no ser indiferentes ante la violencia contra el otro. Una última cosa que quiero agregar, Mónica, es que es muy importante que el presidente de la República acuda a la marcha, que el ministro del Interior, el ministro de la ministra de Justicia, los jueces y las fiscales, que vayan a la marcha es muy bonito. Pero somos los ciudadanos los que estamos marchando para que ustedes, autoridades, se den cuenta que no están haciendo su trabajo. Entonces, no marchen ustedes, porque de verdad la marcha, en muchos casos, como el caso de los jueces, es contra ustedes, señores. Así que despierten y pónganse a hacer aquello que les pagamos por hacer. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y de inmediato los dejamos con la programación que está prevista aquí en Latina y tiene que ver con una historia de un cantante que todos conocemos, pero que también fue maltratado en su niñez. Estamos hablando de Juan Gabriel. Hasta que te conocí. Hasta que te conocí. Chao amigos. Buenas gracias. noches.